Bueno, pues seguimos con las almas, pero las almas las vamos a mirar de otro punto diferente. ¿Por qué? Porque cómo se manifiestan estas almas, no solo vistas, sino también por sonidos, ¿no? Existen muchas teorías referentes a la historia o cómo, o quién, o de dónde saldría el fenómeno de la psicofonía, ¿no? Porque las almas no solo pueden verse referente a lo que se trata a estas personas sensitivas, sino que también se puede captar de otras maneras o nos quieren decir algo de otra manera, no solo visual, sino también de otra forma más evidente como puede ser el sonido. Hay muchas historias referentes al tema de la psicofonía. Hoy tenemos con nosotros a nuestros dos colaboradores, a Olga Hernández. Olga Hernández es parapsicóloga, con más de 30 años de experiencia. Ha trabajado en Radio España, ha tenido mucho trabajo de campo, y ella nos va a hablar un poco referente, porque ya no solo es la cuestión de me voy con una grabadora como esta, voy a ponerlo en un sitio y voy a ver lo que escucho. Si nos vamos a la historia de cómo empieza la psicofonía, Olga, hola, ¿qué mejor nos puede decir cómo empieza esta historia de la psicofonía? ¿Por qué se captan estos sonidos? Pues de momento muchas gracias por tenerme aquí, Fran. Y bueno, esta grabadora que has enseñado ahora no tiene nada que ver con el trabajo de campo que hacíamos hace tiempo, que eran unos magnetofones impresionantes y no estas cosas tan chiquititas y tan sensibles. Las psicofonías son fenómenos que se quedan en el aire, entonces pues vamos grabándolos con la tecnología que hay ahora, pues mucho más fácilmente, con tanta sensibilidad. Entonces son sonidos, son fenómenos paranormales, no solo son voces, a veces son músicas o sonidos que no se entienden, pero que están ahí, que se han quedado atrapados. También tenemos al próximo invitado o colaborador nuestro, compañero, Salvador Macías, que es escritor, poeta, filósofo y hace teología del espíritu. Salvador, ¿qué me puede decir de las psicofonías? ¿Has hecho alguna vez psicofonías? Yo el trabajo de campo como Olga no he hecho nunca. Y es verdad que siempre he estado interesado en estos temas y que, como decía también María, a veces se perciben sonidos y no tiene uno por qué ser esquizofrénico, ¿no? Imágenes y sonidos. He tenido alguna experiencia rara en este sentido y lo cierto es que sobrecoge cuando uno al principio te encuentras con sonidos o ruidos o voces o cuando las he escuchado en programa, me ha resultado muy familiar de haber tenido yo percepciones en este sentido. Y la verdad es que cuando ya te familiarizas un poco, pues pierdes el miedo, pero siempre tú dices, vamos a ver, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa? Bueno, Olga, cuéntenos un poco la historia de la psicofonía. ¿Cómo comienza la psicofonía? Pues la primera psicofonía que conocemos es en el 1959, que un documentalista que se llamaba Jurgenson pues está grabando, intenta grabar el sonido de unos pájaros. Él iba a hacer un documental y se va a una cabaña que tenía en el campo, lleva su grabadora con su mujer y bueno, pues se encuentra un sitio solitario, deja la grabadora ahí puesta durante unas horas para coger el sonido de los pájaros pinzones. Y al cabo de un montón de horas de grabación la recoge y en su casa pues escucha unos sonidos que no tienen nada que ver. Hay sonidos de pájaros, pero hay otros que no tienen nada que ver con los pájaros. Entonces él piensa que algo ha salido mal, que igual había gente que él no ha visto, aunque le resulta muy extraño porque eligió muy bien el lugar. Entonces decide volver al día siguiente, hacerlo mucho mejor, incluso se lleva un técnico de sonido de aquella época, ¿no? Y pone la grabadora. Y cuando pasan un montón de horas de grabación, llega a su casa y no solamente es que escucha voces,
y sonidos que son inquietantes, es que escucha una voz que le es muy familiar y es la de su madre, que había fallecido hace unos años, y que le dice el apodo cariñoso Freddy, que es como le llamaba a su madre: ¿me estás escuchando? Entonces él se queda impresionadísimo y a partir de ahí se dedica totalmente a esto. Ajá. Es que incluso monta una academia de todo este fenómeno y se dedica a investigar este fenómeno durante toda su vida. Yo veo que, por ejemplo, en el tema de las psicofonías, mucha gente lo intenta, a veces sale, a veces no sale, no tiene por qué salir, siempre. Pero hay algunos estudios que se realizan referente al tema del sonido que se queda en el aire, ¿no? Y hay teorías que dicen que ese sonido no se pierde. Salvador, ¿tú qué piensas de eso que se queda ahí pero no se pierde? Yo estoy con esa teoría de que el sonido no se pierde, sino que permanece, que a veces, por lo que sea, por las corrientes de aire, por las estaciones del año, por cómo el receptor le coja en aquel momento, ¿no? La vibración que tenga, a veces pueden volver, pueden ser nuevamente perceptibles. Yo tengo una experiencia de niño, que en mi casa había un piano que tocaba mi hermana, y una mañana yo fui a mi casa que no había nadie, no estaba mi madre, ni mi hermano, ni mi padre, ni nada. Y entré por allí y estaba el piano sonando. Yo era un niño. Y cuando entro en el salón no había nada. Pero efectivamente, cuando yo abro la puerta para entrar en casa, yo oí el piano tocar. Y salí de allí despavorido, me fui donde estaba mi padre y digo: oye, que he oído esto. Y dice mi padre: pues coge un cuchillo y llégate allí. Las cosas de no, es por decir algo. Pero aquello realmente yo lo oí, y que el piano sonaba. Y ya siempre Pero sonaba, se puede llamar también que haya algún espíritu o algún alma, ¿no? Dentro Claro, de la casa, ¿no? Porque sí. Una cosa es grabarlo en un... Eso es lo que yo te digo. No es que no solamente la psicofonía aparece, no solamente se oyen esos ruidos cuando se están grabando, sino que hay gente que ha oído cosas y no se han grabado. Esto, por ejemplo, que puede ser que ese piano no era un piano nuevo, era un piano que mi padre había recogido de otro sitio. Quizás un espíritu. Claro, quizá un espíritu, un antiguo propietario o intérprete que había tocado en aquel piano, que hubiera fallecido porque era un piano ya con muchos años. Y podía ser que además tocaba bien, el que era tocaba bien. Claro. Olga, de los más conocidos que tratan el tema a nivel nacional, Germán de Argumosa, fíjate, ¿entiendes? Un maestro, Sinesio Darnell, exactamente. bueno, los más grandes que han estado toda su vida dedicadas. Me gustaría comentarte, sí. Ha habido teóricamente una psicofonía hace muy poco. Ajá. En el entierro de Isabel II, una cadena británica que está emitiendo el entierro, pues conecta una cadena española en el programa de Arús concretamente, y se cuela una voz de una mujer que dice una frase muy inquietante. Entonces todos los técnicos se ponen muy nerviosos: ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Y nadie le ve ninguna explicación, no saben si ha sido un fallo técnico o una psicofonía, pero la frase era: la muerte es irreversible. Sí, y era de una mujer. Entonces dicen que puede ser una psicofonía de Lady Di. ¿El Lady Di? Inquietante, ¿no? ¿Tú qué dices, Salvador? Palabras mayores. Yo sorprendidísimo. Pues no es la conocía última. Sí. Referente, por ejemplo, ahora escucharemos alguna psicofonía. Vamos a poner 3 psicofonías porque hay algunas que son muy largas y tenemos que acortar. Pero referente a una psicofonía que se capta, no es lo mismo captarlo con esto que es ya digital, con el analógico que se llevaba antiguamente, ¿no? Sí. ¿Hay diferencia entre uno y otro? ¿Se capta más el antiguo que el nuevo? Pues, sabes, a mí me gusta mucho más el otro, porque este tipo de grabadoras tienen tanta sensibilidad que puede confundir
puede confundir y simplemente el aire, un crujido de un mueble puede prestarse a equívoco. En el otro no, porque en el otro era todo mucho más, al ser analógico, esa sensibilidad no la captaba. Por un lado sí y por otro no. Esto tiene adeptos sí, claro, y detractores. Salvador, ¿crees tú que, por ejemplo, la psicofonía, ha habido psicofonías en la historia que puede llamar mucho la atención, que diga algo en especial? O sea, por ejemplo, si nos vamos porque esto empieza, según este señor, en 1959. Pero ¿crees que esa psicofonía, por ejemplo, buscar las voces de nuestros ancestros, nuestros antepasados, sería posible? Se está investigando en ese sentido y parece ser que es posible. Todavía no se ha dado a conocer porque los estudios no están finalizados, pero parece ser que es posible. No sé con qué medios lo hacen, igual que se habla del viaje en el tiempo también, y que se podría viajar a miles de años y saber qué pasó, por ejemplo, qué decía Jesús de Nazaret, que de eso habla, por ejemplo, J.J. Benítez en sus viajes de Caballo de Troya. O sea que existe, pero a lo mejor o no interesa decirlo o no es concluyente. Pues ahora mismo vamos a escuchar las tres psicofonías. La primera psicofonía es un sonido captado con un contestador de esto que se utilizaba antiguamente con el teléfono, y donde reconocen a una difunta mujer, a una difunta abuela, y dice lo siguiente. El segundo sonido, la segunda psicofonía, está captado por el doctor Dartel, muy conocido, y está perfectamente, y además muy conocida también, esta psicofonía, que dice esto. Y ya, por último, es una de las que más he puesto al final porque Olga ha estado allí, en el Palacio de Linares. Esta se captó en 1990, una madrugada, y dice lo siguiente. En el Palacio de Linares, tú has estado allí haciendo psicofonías. Estuvimos haciendo trabajo de campo con un equipo de Radio España y Antonio José Ales, y fuimos con cámaras de infrarrojos, hicimos psicofonías, y aquello fue una experiencia impresionante. Vimos, se registraron espectros, aparte de psicofonías. Hubo mucho fenómeno paranormal porque la casa tenía mucha carga. Ajá. En la primera que hemos escuchado decía Furcia. En la segunda decía adimensional, que esta es muy conocida. Y luego en la que está el Palacio de Linares, que dice mamá, no tengo mamá. Claro. Tú la conoces perfectamente, la psicofonía. Claro. ¿Qué? Allí se cree que estaba el espíritu de Raimunda, de la madre y de una
entre comillas, hija, que nunca se registró, ¿no? Entonces hubo una tragedia muy grande que fue muy sonada en aquella época. Nunca se registró como hija legítima, sin embargo, en el patio, en el jardín, había una casa de muñecas impresionante. Eso era para una niña. Y la verdad es que nosotros tuvimos resultados. De hecho, la que has puesto es latente. Es latente. Salvador, ¿tú te crees lo de las psicofonías? Yo me lo creo. ¿Te lo crees, no? Yo me lo creo. Porque aunque yo no haya hecho, como bien decía antes, no he hecho nunca trabajo de campo, pero sí es cierto que la credibilidad que merecen todos los investigadores, pues ahí queda demostrada, ¿no? Bueno, nos queda un poco tiempo ya. Tenemos que ir avanzando y bueno, hay uno que es muy espectacular, que lo hizo Germán de Armuza, pero dura mucho tiempo, entonces no tenemos tiempo para mucho y entonces tenemos que aplazarla para otro momento. El tema de la psicofonía, tanto la psicofonía como las almas, van conjuntados entre sí, van conjuntados porque nuestra compañera María nos ha descrito perfectamente cómo ve, incluso ella nos puede, Olga también es como una especie de vidente, cómo puede ver, cómo puede manifestarse con ella mediante un sistema, pero que también nosotros podemos hacerlo con otro sistema que es el sonido. Hemos dicho que el sonido se queda, se mantiene, pero todavía queda mucho por aprobar este sistema para localizarlo. Nos queda muy poco ya porque tenemos que aplazar también este tema, tenemos que seguir hablando de psicofonías, tenemos que traer más porque seguramente la gente lo va a pedir mucho. Y bueno, yo también quiero deciros que si queréis en un momento dado ponerse en contacto con nosotros para cualquier tema, cualquier historia que tengáis referente a cualquier cosa que os haya pasado, póngase en contacto con nosotros, le vamos a poner aquí el rótulo para que podamos y saber o dar a conocer vuestras historias. Una de las cosas más importantes que intentamos hacer en este programa es que todo el mundo participe. Intentaremos ir a la calle a ver lo que la gente comenta, lo que si creen o no creen, porque no solo trataremos temas de alma, sino también trataremos temas relacionados con el misterio, con cualquiera de los casos que puedan ocurrir. Pero estamos dispuestos a que cualquiera de ustedes pueda contactar con nosotros y podamos saber mucho más del misterio que hay en Jerez. Salvador, ¿algo que añadir referente a la psicofonía? Pues poco que hablar y mucho que oír. Exactamente. ¿Nunca has hecho psicofonía? Nunca la he hecho, pero vamos, estoy deseando de comprarme un esto, que me lo deje y ponerme ya de que oigo, vamos. Vale. Y Olga, ¿sería capaz de otra vez volver a tus andadas Pues si hay que volver, se vuelve. Se vuelve, ¿no? Siempre queda el recuerdo y el buen recuerdo. Claro. Bueno, señores, este es nuestro primer programa. Yo estoy encantado de que esta cadena nos haya dado la oportunidad de que este equipo tan maravilloso de Chencho, María, también tenemos otro Antonio, tenemos Salvador y Olga, podamos hacer partícipe de lugares, de historias, de cosas que nos gusta como el misterio, ¿no? Y ponerla y dejarla aquí en este programa. Sin más, os aplazo hasta el próximo programa y muchas gracias por todo. Y una cosa que os digo, tened cuidado esta noche cuando apagáis la luz del pasillo.